Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y gracias nuevamente, que tengan una excelente tarde. Gracias por conectarse estas cápsulas de la palabra de Dios. Y bueno, hoy tenemos un tema muy profundo, un tema muy delicado, ¿verdad? Que es ¿qué es o qué tenemos en común con el profeta Elías, pero también con los profetas de Baal? Vamos a ver la historia del profeta Elías cuando tiene ese gran triunfo, cuando tiene esa gran pelea contra los profetas de Baal. Pero bueno, vamos dándole la bienvenida al Espíritu Santo, vamos a orar. Padre, te queremos dar gracias, Señor, en esta tarde porque tú nos permites venir nuevamente a seguir aprendiendo de tu palabra, a escudriñarla, que sea de una revelación para nuestras vidas. Hoy yo pongo este tiempo en tus manos y te pido para que tú nos des esa revelación y el entendimiento que necesitamos para poder tomar esta palabra y poderla poner en práctica en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Primera de Reyes capítulo 18. Primera de Reyes capítulo 18. Puedes encontrar ahí la historia del profeta Elías contra los 450 profetas de Baal. ¿Sí? Primera de Reyes, capítulo 18. Pero bueno, vamos primero, punto número uno. ¿Quién es Elías? Elías era el último profeta de Dios en la época del rey Acab. El rey Acab estaba gobernando el pueblo de Israel y Elías era el único profeta que quedaba. Ya no había otro. ¿Sí? ¿Quién es ahora el rey Acab? El rey Acab fue el séptimo rey en el pueblo de Israel, ¿verdad? Que estaba gobernando, todo iba muy bien, le había dado su lugar a Dios, pero se casó con una mujer llamada Jezabel. ¿Y qué fue lo que pasó? Que esta mujer lo empezó a convencer y a orillar para empezarle a dar cultos a dioses paganos, a dioses falsos, y dejó de lado al Dios de Israel. Entonces aquí vamos viendo la historia de cada uno. Elías, el último profeta de Dios, que sí le daba culto a Dios, que sí obedecía a Dios, y el rey Acab, que sí obedecía a Dios, se casa con Jezabel, lo convence de meter dioses paganos y empezarles a dar culto y sacar al Dios de Israel de la vida del rey Acab. Aquí voy a hacer una pausa. Muchas personas están con Dios, vienen a los pies de Dios, se sienten bien, Dios los ayuda, ellos sienten que ya encontraron su lugar, pero a las primeras de cambio se dejan convencer por esas voces, por esos profetas de Baal, por esas Jezabel, ¿sí? ¿En qué se dejan convencer? Se dejan convencer en ya no darle culto a Dios y mejor darle culto a otros dioses paganos. Se dejan convencer de que como Dios ya te ayudó en tu problema que tú tenías, pues entonces ya no es necesario que estés aquí, ¿verdad? Y entonces nos olvidamos de lo que Dios hizo por nosotros y nos vamos en pos de otros dioses. Y ahorita vamos a ver varios ejemplos, pero quiero que entiendas el contexto. El rey Acab se olvidó de Dios. Y hay personas que se olvidan de Dios. Y al no tener esa cobertura, eres blanco perfecto para que el enemigo venga y con mentiras te atrape, como atraparon al rey Acab. Muy bien. Primera de Reyes 18, versículo 17. Primera de Reyes 18, versículo 17 dice: Y cuando lo vio el rey Acab, a Elías le dijo: ¿Eres tú el que está creando problemas a Israel? ¿Sabes? Muchas veces va a haber personas que cuando tú vas y les compartes del Evangelio, te van a decir cosas como que eres un fanático, como que Dios no existe, como que hay cosas más importantes que las de Dios, como que estás perdiendo tu tiempo,
como que este tipo de cápsulas que hacemos todos los jueves no tienen sentido para ti. Estamos en vivo, perdón. Como que este tipo de cápsulas no tiene sentido, que para qué lo compartes con los demás, ¿sí? Así el rey Acab le decía a Elías que por qué estaba confrontando al pueblo de Israel. Y va a haber personas que no les va a gustar ser confrontados. Va a haber personas donde Dios te va a poner a ti, como es Elías, para ir con otras personas y decirles en qué están fallando. Para decirles a otras personas que han vuelto sus ojos a dioses falsos, a dioses paganos. Y ahorita vamos a ver varios ejemplos de eso, ¿sí? Entonces, el rey Acab le decía a Elías que por qué estaba creándole problemas al pueblo de Israel. Y no es que sean problemas, ¿sabes? Fíjate que a las personas, por naturaleza al ser humano, no nos gusta que nos confronten, pero sobre todo no nos gusta que nos confronten nuestros errores. Y siempre tendemos a la defensiva. No, Elías le estaba reclamando al rey Acab el por qué había sacado a Dios de su vida y había metido a dioses paganos. Por qué le había dado su culto, que era de Dios, por qué se lo estaba dando a otros dioses. ¿Por qué el lugar del Dios de Israel Todopoderoso se lo había cedido a dioses falsos, paganos? ¿Verdad? Eso era lo que Elías les estaba reclamando, lo que los estaba exhortando a que regresaran nuevamente a su lugar, ¿verdad? Que dejara esos dioses y que viniera nuevamente con Dios. Pero el rey Acab tenía algo en contra suya, Jezabel. Jezabel es esa persona que te va a estar hablando al oído y te va a decir, no le hagas caso a lo que dice la palabra de Dios. No le hagas caso a las cosas de Dios. Eso no sirve, te van a lavar el cerebro. No, no le hagas caso. Mira, acá está la diversión. Esto es lo más padre. Acá vas a aprender cosas novedosas, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado qué voz es la que estamos escuchando, ¿sí? Entonces Elías le reclamó al rey Acab, ¿verdad? Podemos ver, fíjate, en Levítico. Aquí es donde entra lo más emocionante. ¿A qué me refería yo con esos dioses paganos? ¿A qué me refería yo con lo que dejó entrar el rey Acab por medio de Jezabel? Dejó entrar el ocultismo, dejó entrar la hechicería, dejó entrar la brujería, dejó entrar todo lo que viene siendo en la actualidad, lo voy a poner en la actualidad, los horóscopos, la lectura de las cartas, la lectura del café, las limpias, el querer ver el misticismo de hablar con algún muerto. Todo eso, todo lo oculto, todo lo oscuro, Jezabel lo metió en el rey Acab. El rey Acab lo dejó que el pueblo lo hiciera y Elías, el enviado, el último profeta de Dios, en ese tiempo, tuvo que ir y confrontar al rey. Pero fíjate, Levítico 19:31. Levítico 19:31 dice, no busques a los espiritistas, porque se harán impuros, o sea, tú te harás impuro, y causa de ello, yo soy el Señor tu Dios. Dios aquí en Levítico le estaba diciendo al pueblo de Israel, no busques a esas personas. No las busques. En la actualidad, esas Jezabel son eso que te acabo de mencionar. Que vamos a la lectura de las cartas. Que mira, vamos a que te lean el tarot. Mira, que vamos a que escuches tu horóscopo. Mira, todo eso son esos Jezabel que te están introduciendo al mundo de la brujería, de la hechicería, al mundo del enemigo. Por eso en Levítico Dios te dice, no los busques, no vayas con ellos, porque te vas a hacer impuro. ¿Qué quiere decir? Que te vas a salir
de mis caminos para meterte a los caminos de ellos y tu vida no va a estar bien. Porque vas a abrir puertas. Porque entonces esos demonios van a entrar en ti. Y entonces tu vida va a ser completamente un tormento. No lo digo yo, está en la palabra. Y eso es lo que le estaba pasando al pueblo de Israel, con esos dioses falsos, con esos baales. ¿Sí? Hechos, otra de las historias para que vean que el Antiguo Testamento va de la mano con el Nuevo Testamento. Y le pasó lo mismo a Pablo. Hechos 16. Hechos 16, versículo del 16 al 24. Hechos 16, versículo del 16 al 24. Va Pablo. Pablo y Silas van caminando. Van platicando de las cosas del Señor. Ellos van muy gozosos porque van a llevar la palabra. De repente una mujer, dice la palabra de Dios, que tenía un espíritu de adivinación. El espíritu de Jezabel. Volvemos a lo mismo. Adivinación, hechicería, ocultismo. ¿Sí? Y por mucho tiempo dice que por días iba detrás de Pablo y de Silas, gritando: estos son los siervos del Señor, estos son los siervos del Señor, escúchenlos, son siervos del Señor. Ese espíritu de adivinación estaba diciendo la verdad, eran siervos del Dios. Pero ¿sabes qué? Pablo voltea y le dice: espíritu de adivinación, sal fuera de ella, en el nombre de Jesús. Y el espíritu de adivinación se fue. ¿Por qué hizo esto Pablo? Si el espíritu de adivinación estaba diciendo la verdad. ¿Sabes por qué? Que te reconozcan a ti por lo que tú eres, por la luz de Cristo, y no que te estén reconociendo por los demonios. Pablo no estaba viendo a la mujer. Pablo estaba viendo el demonio que había dentro de la mujer. Ese espíritu de adivinación. Por eso lo echó fuera. Entonces, que tú seas reconocido por la luz de Cristo, por quién cargas tú dentro, y no por lo que los demonios dicen. Y si nos regresamos con Elías, Elías confronta al rey Acab y le dice: ¿sabes qué? De una vez por todas vamos a terminar con esto. Imagínate, una sola persona en medio de todo un pueblo confrontando a su rey. Y le dice en Primera de Reyes 18:21. Primera de Reyes 18:21. Elías se presentó ante el pueblo. Vamos a imaginar esa escena. Está todo el pueblo en la plaza con el rey y del otro lado solamente hay una persona, Elías. Y Elías le dice al pueblo: ¿hasta cuándo vas a seguir indeciso? Hoy el Señor te hace esa pregunta. ¿Hasta cuándo vas a seguir indeciso? Si Dios es verdadero, pues sigue a Dios. Pero si vas a seguir a los vales, pues sigue a los vales. Pero no puedes estar con un pie con Dios y con un pie en las cosas del mundo. No puedes estar levantando manos y adorando a Dios, pero a la siguiente semana yendo a que te lean las cartas. No puedes estar con tu boca diciendo o proclamando el nombre de Dios cuando a las 2, 3 horas vas y le crees más a los horóscopos. No puedes estar del lado de Dios diciendo que Dios es tu Señor y tu Salvador cuando pasa una semana, o por ejemplo cuando viene el día de octubre, que es el Halloween y los días de muertos, y te encanta ir a los paseos, a los panteones, y te encanta toda la cosa de monstruos, y te encanta todo. No se puede. Por eso Elías le decía al pueblo: a ver, vamos a hacer una cosa. ¿Hasta cuándo vas a estar indeciso? No puedes estar un mes en el camino de Dios y 6 meses fuera. No puedes estar
3 meses nuevamente entregado al 100% con Dios y un año fuera. No se puede. Por eso el Señor hoy te dice y nos dice, ¿hasta cuándo vas a estar indeciso? Si tu decisión es seguir al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Israel, síguelo, pero métete al 100% con él, de lleno. Y olvida la otra cosa, olvida la otra parte, olvida las cosas del mundo, olvida su ocultismo, su hechicería. Pero si no quieres estar en las cosas de Dios, entonces, pues vete con los vales. El pueblo, dice la palabra, el pueblo quedó callado, porque sabían que habían hecho lo incorrecto, porque se dieron cuenta que habían sacado ellos mismos a Dios de su vida. Pero aún así estaban dudosos, aún así volteaban a ver al rey, aún así seguían escuchando la voz de Jezabel y estaban dudosos. Entonces Elías es cuando aprovecha y dice, perfecto, entonces vamos a hacer una prueba, una gran batalla. El mundo de la luz, el mundo de Dios contra el mundo de Satanás, contra el mundo de las tinieblas. Y le dijo al rey, ve por tus 450 profetas de Baal y tráelos, porque se van a enfrentar contra mí. Y vamos a ver cuál de los dos dioses es el poderoso. Vamos a ver cuál es el verdadero Dios. O sea, quiero que veamos esa imagen. 450 personas, 450 varones, 450 semi-profetas contra uno solo. O sea, por donde la veamos, dices, ¿cómo? ¿Cómo le vas a hacer? ¿Sí? Muy bien. Esto lo puedes encontrar, como te digo, en Primera de Reyes capítulo 18. Elías le dice, bueno, pues empiecen ustedes. Empiecen ustedes a clamar. Pusieron lo que viene siendo un holocausto y le dijeron, empiecen ustedes a clamar a su Dios, a sus dioses Baales. A ver si es cierto que responden. ¿Sabes por qué era así Elías? Porque él sabía a qué Dios servía. Él conocía el poder de Dios. Él sabía que Dios estaba con él. Él sabía que él sí era un verdadero profeta. Y aquí también el Señor te hace esta pregunta. ¿A quién estás escuchando? ¿A quién dejas que te convenza con sus palabras suaves? Jezabel les hablaba bonito, los convencía bonito. A muchas personas les gusta tomar versículos bonitos de la palabra de Dios y eso es lo que llevan, lo bonito, con engaños, pero no te dicen la otra parte. Yo me gustaría que ustedes leyeran Deuteronomio 28. Deuteronomio 28. Porque empieza con las bendiciones que tú vas a tener si escuchas atentamente la voz de Dios y las pones por práctica, las pones por obra. Pero también vienen las maldiciones que te pueden llegar y que te pueden alcanzar si tú dejas a Dios de lado, como Elías le dijo al pueblo. Deuteronomio 28. Recuerda, ponte a leerlo. Dice la palabra que estuvieron horas clamándole a Baal, incluso hasta se cortaban y hacían muchos rituales y Baal no contestaba. ¿Qué te trato de decir aquí? Ten mucho cuidado. Si tú hoy estás yendo a esos lugares de ocultismo, si tú estás yendo a que te lean las cartas, o el café, o el tarot, o los horóscopos, es
que entonces tú no le estás creyendo a Dios y estás poniendo tu fe y tu confianza en lo que dice el enemigo. Dios te dice, por nada estés afanado. Pero Satanás te va a hacer que te afanes y que vayas y busques, ay, ¿qué dice mi horóscopo? Ay, que mañana va a ser un día maravilloso para mí y que me tengo que poner el color azul y que tengo... Fíjate nada más. Dios te dice, por nada te afanes. Y los horóscopos te dicen que si no haces eso, te va a ir mal. Las limpias, todo el ocultismo, volvemos a lo mismo. ¿Sí? Que los amarres, que esto, todo eso son los profetas, son los dioses de Baal, ellos son los profetas de Baal. Y estás escuchando la voz de Jezabel para ir en pos de ellos. Cuando Dios te dice una cosa completamente distinta. Se cansaron los profetas de Baal. Elías les dice, a ver, ya, tu Dios no respondió, porque incluso ustedes lo pueden ver y dice la palabra que Elías era como sarcástico, se burlaba de ellos y les dice, tu Dios no te respondió, me corresponde a mí, ¿sí? Entonces, fíjate lo que él hace, se hinca, ora y le pide a Dios que lo respalde, que lo ayude. Si tú hoy decides dejar ese mundo de los Baales y pedirle a Dios que te ayude, Él lo va a hacer. Pero tiene que ser genuino. Tiene que ser venirte al camino de la luz, al camino de Dios, y dejar ese camino de oscuridad que no te va a traer nada bueno. Y todavía les dice, para que no crean que estoy haciendo trampa, mojen 2 veces la leña, mojen 2 veces el becerro, ¿sí? Clama a Dios y Dios manda fuego del cielo, quema el holocausto. Y ahí todo mundo pudo ver el poder del Dios de Israel, del poder del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios al cual yo sirvo, al cual tú sirves, al cual te invita con los brazos abiertos a que le sirvas. Ahí se pudo ver que el reino de las tinieblas nunca va a poder con el reino de la luz, con el reino de Dios, con el reino de Jesús. Hoy el Señor te está dando la oportunidad de decir, abandona todo eso, ven, entra a mi camino, yo te voy a respaldar, yo voy a estar contigo, yo te voy a decir qué hagas, cómo lo hagas, por dónde lo hagas, para que todo te salga bien. No necesitas los horóscopos, no necesitas ir a las limpias, no necesitas estar en el ocultismo, no necesitas escuchar a Jezabel. Escúchame a mí, dice el Señor. Fíjate lo que dice Colosenses 1:13. Colosenses 1:13. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Si Dios ya te libró de la oscuridad, no te vuelvas a meter ahí. No te vuelvas a meter ahí. Si Él ya te quitó del reino de la oscuridad y te trajo al reino de la luz, no vuelvas nuevamente a la oscuridad. Sigue firme, sigue hacia adelante. Síguele creyendo a Dios. Salmo 118:6. Salmo 118:6. El Señor está conmigo y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? David le decía al Señor, si tú estás conmigo, no tengo miedo. No tengo miedo de que hoy ya no lea el horóscopo. No tengo miedo de que tenga que dejar mi patita de conejo. No tengo miedo de que tenga que abandonar mi herradura. Por todo eso, ¿sí? Son esos dioses paganos que hacen que pongas tu fe en ellos y no en Dios. Y David decía, si Dios está conmigo,
No tengo miedo, nada me falta, porque Él va a estar ahí para ayudarme, para proveerme, para defenderme, para disciplinarme, pero también para amarme. Salmo 34:4. Salmo 34:4. Busqué al Señor, dice David, busqué al Señor, y Él me respondió, y me libró de todos mis temores. No tengas miedo, no tengas miedo de buscar a Dios. Él te va a librar de todos esos temores. Él te va a librar de todo eso que tú crees que necesitas yendo a buscar en los profetas de Baal. Búscalo en Dios, búscalo en Dios y vas a ver que Él te va a responder y vas a ver que Él va a estar ahí para ayudarte y te va a bendecir y te va a dar la luz que necesitas. Juan 14:1. Juan 14:1. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. ¿Quién hablaba aquí? Jesucristo. Y les decía al pueblo, les decía, no se angustien. Porque hay personas que les dicen, ¿sabes qué? Traes un amarre o traes un trabajo y muchas veces es nada más para sacarles el dinero, para robarlos. No te angusties, dice el Señor. No te angusties. Dice, confía en Dios y también en mí, en Jesús. Y dice la palabra que si Dios lo dijo, Dios lo hará. Que Él no es hijo de hombre para arrepentirse, ni para mentir. Entonces, si Dios lo prometió, Dios lo va a hacer. Y te va a respaldar en todo momento. ¿Sí? Entonces, no busques en otros lados lo que ya tienes. No busques en otros lados lo que Dios te puede dar. Entonces, esta historia de Elías, para hacer un resumen, es, el Señor te está diciendo, ¿hasta cuándo vas a estar indeciso? Decide tú, el bien o el mal. Esto lo encuentras en Deuteronomio. Te dice en esta historia de Elías, si quieres estar con Dios, con el Señor, con el verdadero Dios Todopoderoso, el Dios que abrió los mares para que el pueblo de Israel pasara, el Dios que les dio de comer maná, ¿sí? El Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Sírvele al 100%, con todo tu corazón, con toda tu vida. Pero, si quieres servirle a los Baales, si te llama mejor más la atención todo ese mundo de ocultismo, de perdición, pues ve para allá. Pero no puedes estar en los dos lugares al mismo tiempo. Jesucristo decía, no puedes servir a dos amos, porque con uno quedarás mal. Por eso dice, decide tú, está libre albedrío. ¿Con cuál de los dos quieres estar? Josué dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Y esa palabra yo también la tengo con mi familia. Yo y mi casa serviremos al Señor. Te dice también, Elías sabía a quién cargaba dentro de él, quién vivía dentro de él. Si tú estás del lado de Dios, Dios va a morar en ti. Dice que quien acepta con su boca que Jesucristo es su Señor y su Salvador, y lo acepta en su corazón, vivirá con Él. En Apocalipsis dice que Dios está tocando la puerta de tu corazón, que si tú se la abres, Él cenará contigo y tú con Él. Entonces imagínate, tú eres un hijo de Dios, tú debes de saber que Dios realmente vive en ti, y si Dios vive en ti realmente, el mundo de las tinieblas no puede volverte a hablar al oído y que tú caigas. Vimos la historia de Pablo, que le dijo, espíritu de adivinación, sal fuera de esta mujer. Tú tienes que ser reconocido por la luz de Jesucristo, no por lo que los demonios digan, que fue lo que le pasó a Pablo.
Pero también pudimos ver cómo ese espíritu o ese mundo de tinieblas trataba de impresionar al Dios de Israel. Cuando Elías les decía, pues háblele a su Dios, a sus vales, a ver si es cierto que los ayudan. Y sabes, al principio te van a ayudar y al principio te van a dar todo lo que tú quieres. Pero luego te van a pasar la factura y la factura va a ser muy cara. Y no vale la pena. No vale la pena, la verdad. Porque Dios no te pide nada a cambio porque estés con Él. Lo único que te pide es que abras tu corazón a Él. Nada más. Que lo aceptes. Dios no te va a pasar ninguna factura. Dios no te va a decir, bueno, es que yo ya te di todo esto y ahora tú me tienes que... No. Él ya dio lo más amado que tenía, que era la vida de su Hijo. Hubo un solo sacrificio para el perdón de los pecados. Esa cruz nos correspondía a ti y a mí, por pecadores. Pero Jesús vino, tomó nuestro lugar y murió la cruz por ti y por mí. ¿Qué más podemos ver en esta historia de Elías? Que el reino de la luz siempre, siempre va a prevalecer al reino de las tinieblas. Que Dios respaldó a su profeta. Y hoy tú eres ese profeta. Hoy tú eres Elías y decides estar con Dios. De ir por esas personas que están engañadas en ese otro mundo. Por ir y sacarlas de ahí y traerlas al camino de la luz, al camino de Dios. De confrontar, sí. Pero no se trata de que llegues y con la espada desenvainada, no. Tú vas a confrontar con amor. Jesucristo confrontaba con amor a las personas. ¿Y qué podemos ver? Podemos ver que te leí 5 versículos de la Biblia, 5 nada más, que dice, confía en mí, no temas, confía en el Señor, confía en Dios, y Él hará la obra en ti. Espero que haya sido de gran bendición este tema de Elías y los profetas de Baal. La verdad es de que te recomiendo que sigas compartiendo estos videos con más personas. Uno nunca sabe a quién nosotros le podemos llevar una palabra y lo que Dios puede hacer con esa persona, ¿verdad? Entonces te invito a que lo compartas. Tenemos el canal de YouTube, estamos ya empezando a hacer los podcasts, que también se los empezamos ahí a mandar. Entonces son audios. Queremos que el evangelio corra, por todos lados, ¿verdad? Que muchas personas oigan el nombre de Jesucristo, que sepan que tenemos un Dios vivo, que sepan que hay un Padre en los cielos que está con los brazos abiertos esperando a que ellos regresen, a que sus hijos regresen a Él. Entonces te invito a que sigas compartiendo esta palabra, ¿verdad? Te doy muchas gracias por haberte conectado y nos estaremos viendo el próximo jueves con más cápsulas de la palabra de Dios. Bendiciones, que pases una excelente noche. Hasta luego.